¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a este pequeño espacio que he organizado. Mi nombre es José Manuel Robledo Paz y bueno, en este pequeño proyecto universitario quiero invitarles a dialogar sobre un tema histórico bastante importante. El día de hoy quiero tocar el tema del caso del telegrama Zimmerman, un caso que ocurrió allá por finales de la Primera Guerra Mundial, en los últimos años de la Primera Guerra Mundial, y fue un caso que involucró a México durante su era postrevolucionaria y que, bueno, afectó mucho en cuestión de las relaciones internacionales y que fue un caso bastante delicado en aquel entonces. Quiero que compartan este contenido con sus amigos, con sus familiares que estén sumamente interesados en este tipo de contenido y también que compartan por favor con quienes estén interesados y quienes estén disfrutando de la historia y que estén interesados en la investigación y la historiografía. Bueno, para continuar y no dar más largas, pues comenzamos con este que es el caso del telegrama Zimmerman. Este es un caso delicado, como ya mencioné, para las manifestaciones que vive en México, debido a que pues estamos en una era revolucionaria. Este suceso pues ocurrió durante los últimos años de la Primera Guerra Mundial y pues durante esta Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra como también era conocida pues estaban los frentes europeos demarcando una desestabilidad en varias dimensiones sociopolíticas y económicas y en sí el mundo pues estaba sufriendo por una gran desestabilidad nunca antes vista. El caso del telegrama Zimmerman pues afecta la posición de México durante estas manifestaciones, ya que en el caso de Estados Unidos, que es el principal afectado por este telegrama, pues existe una postura ante esta histeria colectiva de la crisis global y este deseo de fuera de un margen dentro de este contexto bélico que está sufriendo el mundo. Y bueno, estas aspiraciones alemanas que hay dentro del telegrama Zimmerman son justamente para Estados Unidos, para un ataque sorpresa de invasión. Recordemos que Alemania pues se estaba viendo como un eje bastante poderoso durante la Primera Guerra Mundial y pues estaba tomando bastante terreno de dominio y pues estaba tomando bastante fuerza y estaba tratando de apoderarse de gran extensión de Europa. Eh, este análisis, bueno, nos hará tomar una postura pertinente para determinar cuáles son estos detonantes que orientan a México a tomar determinadas posturas, tales sean de ver si en realidad México aceptó colaborar con Alemania o rechazó totalmente esta postura o si ignoró. Hay que analizar ahí varias circunstancias que ya iré tocando más adelante, ya que, pues, bueno, aquí se exponen muchas causas que obligan a México a tomar este papel con Alemania y Estados Unidos sobre qué decisión tomar ante una tentativa propuesta que Alemania propone. Vamos a enfocarnos a finales de 1916 y a principios de 1917, cuando está ocurriendo este momento clave de la historia bélica de la humanidad, cuando Europa estaba pasando por varios de los momentos más cruciales de la Gran Guerra, mientras que México estaba atravesando por su etapa revolucionaria. Mientras todo esto ocurría, pues surge un plan de tres fases por parte de Alemania, que se vería después plasmado dentro de la organización del telegrama. La primera fase de este plan que tenía Alemania era enviar millones de tropas a Francia y Bélgica para declarar un golpe contundente a estos estados, mientras que la segunda fase consistía en una guerra de submarinos dentro de zonas inglesas, para evitar así que las municiones y suministros que Estados Unidos estaba aportando
a estos países aliados, al igual que parte del comercio marítimo, llegase a tierras inglesas. Y recordemos, y hago énfasis en esta parte, que Estados Unidos durante este periodo se manejaba como un país neutral, es decir, no estaba afiliado a ninguna de las dos potencias de estos grupos bélicos que existían durante este periodo de guerra. Recordemos que durante esta época pues existían dos alianzas bastante importantes o lo que eran potencias centrales. Está la que era conocida como la Triple Alianza, que era Alemania, Inglaterra y el Imperio Austrohúngaro. Y estaba el otro extremo que era la Triple Entente, que era conformada por Francia, Reino Unido y Rusia. Y bueno, durante este proceso, pues destacamos que de nuevo Estados Unidos pues no fungía como un aliado par- particular de cada una de estas dos potencias. Simplemente como ocurre con México, pues era un país neutral dentro de estos conflictos. Y Estados Unidos pues era quien aportaba municiones y suministros, al igual que comercio marítimo dentro de estas zonas europeas. Y durante este periodo, pues así se vio hasta que ocurrió este plan de una guerra de submarinos dentro de las zonas inglesas, que desató cierta participación de Estados Unidos, era en contra de Alemania. Mientras tanto, también se estaba elaborando esta tercera fase. Esta fase era elaborar este ya famoso telegrama, elaborado por el canciller alemán Arturo Zimmermann. Este dichoso telegrama iba a llegar a la Ciudad de México para ofrecer una alianza entre Alemania y México para poder plantear un ataque en contra de su vecino del norte. Esto con la promesa de que México recuperara los estados perdidos durante anteriores guerras contra Estados Unidos y por el tratado que firmó Antonio López de Santa Anna. Mientras tanto, pues el telegrama sería futuramente interceptado por el Servicio de Inteligencia británico y compartido al gobierno norteamericano, es desatando que el aquel entonces establecido presidente Venustiano Carranza ignorara la invitación de Alemania y anunciara una neutralidad ante la pugna europea. Tras este acontecimiento se analizó y comprobó la veracidad de este telegrama y esto pues dio motivos a Estados Unidos para brindar su apoyo bélico a la guerra en una totalidad y tomando también el puesto que tenía Rusia dentro de la Triple Entente debido a que Rusia en este año pues tuvo internamente el inicio de su revolución. Mientras tanto, pues las reacciones de las potencias europeas y americanas se dirigían hacia México durante este proceso de investigación del telegrama, debido a que México pues estaba en este descontrol y en esta fase crucial de la revolución también. Aparecieron pues varios movimientos internamente que buscarían derrocar a aquellos que tomaron el poder y para ese momento entonces Venustiano Carranza estaba al mando del país y estos movimientos pues trataban de derrocarlo y tomar el control nacional. Mientras tanto, Venustiano Carranza se estaba enfrentando a los traspasos de frontera por parte de Estados Unidos tras la persecución de Pancho Villa durante este periodo revolucionario. Eh, Mientras tanto, en Europa, pues estaba Alemania, al igual que el resto de las potencias europeas, viendo desde antes del estallido de la Revolución Mexicana una problemática a los factores de relación y estabilidad, declarando así un rechazo y repudio a los acontecimientos revolucionarios, justificando un desamparo de patrimonio nacional. Así, las potencias intentarían apoyar de manera financiera a través de créditos estatales y privados el interés económico del país.
durante estos periodos de iniciación de la Gran Guerra, las guerras entre México y Estados Unidos no se concretarían del todo. Y mientras estos otros países se involucraban en la guerra, Estados Unidos, Alemania e Inglaterra intentaban intervenir en los movimientos revolucionarios de México. Esto a causa de que México, con sus conflictos internos, no se viera involucrado en los conflictos externos durante este periodo de la Gran Guerra, creando así cuatro circunstancias para el país. La primera sería la asimetría de territorios con Estados Unidos. Esto debido a los tratados hechos por Antonio López de Santa Anna, y la segunda fase que sería también o la segunda circunstancia, una falta de seriedad por parte de los líderes revolucionarios ante sus respectivos movimientos con el objetivo de ser un ejemplo para América Latina. La tercera circunstancia sería el abandono de la guerra entre México y Estados Unidos para dar prioridad a estos conflictos europeos. Y por último, la cuarta circunstancia y la más importante fue la iniciación de la Primera Guerra Mundial. Entonces Alemania planeó ir más allá de lo que otras potencias contemplaban, y durante este año de 1917 se planteaba la derroca de otros países aliados a Gran Bretaña, al igual que iniciar una singular guerra de submarinos, como ya mencioné anteriormente, para evitar la llegada de suministros, ya fuese de países neutrales como de aliados enemigos. Luego aparecería pues este telegrama. El telegrama sería esta sorpresa inesperada para todos los países involucrados en el plan y en el descubrimiento de este secreto, pues Alemania intentó seducir a México con un apoyo financiero mayor al que ya se había estipulado anteriormente con las otras dos potencias que eran Reino Unido y Estados Unidos. Eh, y hubo una promesa también bastante esperanzadora, que era la recuperación de este territorio perdido durante anteriores guerras contra Estados Unidos. México, sin embargo, no cedió a a la seducción que Alemania pretendía. Y los ingleses terminaron interceptando este mensaje oculto durante su trayecto y lo reportaron con Estados Unidos, dando pauta a que entrara a la guerra, no habiendo ni siquiera un conflicto con México por este acontecimiento, pero sí una notable confrontación en el futuro entre estos dos países. Si bien las tensiones continuarían entre estos dos países, aún pues existiendo esta posibilidad de que pudiera haber un nuevo enfrentamiento entre vecinos, esa posibilidad solo se quedó allí. Estados Unidos entraría en abril de 1917 a la guerra, formando parte de la Triple Entente, tomando el lugar de Rusia, como ya mencioné anteriormente, y las consecuencias que vendrían sucesivamente serían bastantes, muy a pesar de que México se declarara como un país neutral en apoyo a los países europeos aliados. Estados Unidos ahora tendría la posibilidad de recibir un fuerte ataque de cualquier frente, afectando el cruce con fronteras vecinas, al mismo tiempo que saldría una ventaja de que ya no habría una posibilidad de una guerra pronta entre México y Estados Unidos. Esto si fuese en caso de que hubiera México aceptado esta propuesta de Alemania. Sin embargo, Carranza pues prometió apoyos que en realidad nunca se terminaron brindando a Estados Unidos. Mientras tanto, pues el telegrama fungiría como un arma de doble filo para el mundo. Alemania quedaba entonces expuesta ante uno de los planes más tentadores para adentrarse dentro de territorio americano y atacar a uno de los principales apoyos de Inglaterra,
mientras México, inmerso en lo que eran sus conflictos internos, perdía quizás mayor confianza de los demás países europeos que eran aliados de Inglaterra. Quizás la discreción de Carranza ante estas posibles acciones eh, que tomaría para la alianza con Alemania, fue un factor que disminuyera una probabilidad de ser juzgado como un enemigo. Sin embargo, pues esto no cesaría los conflictos internos que vinieran consecuentemente ante la Revolución Mexicana. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño espacio, este podcast. Compártanme sus comentarios, qué opinan al respecto sobre este tema. Me gustaría saber sus opiniones y pues espero y pronto nos estemos viendo nuevamente en este espacio.